Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, vamos a comenzar. Quería, en primer lugar, bueno, pues agradeceros vuestra presencia aquí no sé ni en qué día estamos, creo que es un martes a Martes. estas horas, después de todos una larga jornada de trabajo, y especialmente agradecer la presencia a Ricardo Canal, a quien os voy a presentar ahora mismo. Él es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psicología clínica y en psicología del lenguaje, profesor titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Salamanca, dirige el grupo de Infoautismo, el Centro de Atención Integral al Autismo de la Universidad de Salamanca. Como veis, una persona extremadamente formada y activa dentro del ámbito que nos ocupa. Ricardo ha participado en muchísimos proyectos de investigación y su labor investigadora se ha centrado mucho en el estudio del autismo, de la evaluación temprana, del desarrollo tanto cognitivo como comunicativo como social. Y bueno, sin duda es la persona más adecuada para abordar este webinar, este tema que tanto nos interesa. Como sabéis, está enmarcado dentro del curso online de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana en niños y niñas con autismo, y no le voy a quitar ni un minuto más. Estáis todos silenciados. La manera de poder interactuar con nosotros es utilizar el chat, del que yo estaré pendiente, o incluso en el turno de preguntas, si alguien quiere, puede levantar la mano y le damos paso con la cámara. El webinar se está grabando, entonces simplemente que lo podáis tener en cuenta de cara a que si queréis intervenir, vuestras intervenciones van a quedar también reflejadas. Y cuando lo finalicemos y lo editemos, lo colgaremos en el mismo lugar donde os habéis inscrito y también en el aula virtual del curso. Y dicho esto, Ricardo, muchísimas gracias por venir a participar con nosotros, por querer compartir con todos esta tarde parte de este extenso conocimiento que tienes, y yo ya deseando escucharte. Bien, pues muchas gracias por la presentación tan fabulosa que has hecho. Solo daros la noticia que desde el año pasado soy catedrático ya, por fin, y que es el único matiz que me apetece decir, porque siempre mi padre me decía cuando le dije, voy a presentarme a la cátedra, me dijo, ya era hora. Entonces ahora en honor a él, pues sí que lo digo y ya está, ¿no? Voy a iniciar la presentación o sea, del PowerPoint que tengo y a partir de ahí pues ya voy a empezar a hablar. Y nada, este es el PowerPoint. Espero que lo esté viendo todo el mundo. Se ve perfectamente y en el chat ya te están dando la enhorabuena por este puesto de catedrático. Pues nada, siempre es una cosa que se agradece. Bueno, como dice el título de esta presentación, pues voy a hablar de la identificación temprana del TEA, compartir con todos los asistentes pues mi experiencia de este reto tan importante y significativo para las personas que tienen TEA, para las familias, y vamos a plantearlo desde las experiencias que se desarrollaron y orientándolo hacia el futuro, hacia dónde vamos ahora mismo en este reto tan importante, ¿no? Sí que quiero destacar también que en este reto tan importante estamos trabajando en diferentes líneas de investigación. Una de ellas es una línea financiada por un proyecto europeo que se llama el AIMS Trial 2, o AIMS 2 Trial, perdón, que es una acción investigadora muy grande para un consorcio muy grande de investigadores donde hay diferentes líneas de trabajo y una de ellas es precisamente el tema de la identificación del autismo, ¿no? También la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León está financiando estos proyectos, esta línea de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación también, ¿no? Quería decirlo por la cosa, ¿no? También quiero empezar hablando de algo que ya sé que no es nuevo para los participantes en este encuentro, en esta reunión,
qué es el autismo, ¿no? El autismo se define actualmente a partir de lo que estableció en el año 2013 el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, ¿no? Que lo enfocó desde un punto de vista dimensional, marcando dos grupos de síntomas específicos que se describen y se definen como dimensiones, ¿no? Por un lado están los déficits en comunicación e interacción social, la dimensión de déficit en interacción social y en comunicación e interacción social, y luego está la otra dimensión importante que son los patrones repetitivos y de conducta, ¿no? Estas dos dimensiones, la presencia de alteraciones en estas dos dimensiones pueden dar lugar a lo que se llama el trastorno del espectro autista. Obviamente hay otros aspectos importantes que pueden estar relacionados y que aparecen en el autismo, como por ejemplo las dificultades en el funcionamiento adaptativo, las dificultades intelectuales y otros aspectos, ¿no? Esta idea dimensional del autismo es una idea que ha calado profundamente tanto en la comunidad científica como en la comunidad de los profesionales y en los servicios asistenciales que prestan apoyo a las personas con autismo y a sus familias, ¿no? Y ha calado profundamente porque precisamente ha establecido por primera vez pues, grados de autismo, por así decirlo, aunque no se puede hablar propiamente de grados de autismo, pero sí grados de ayuda, ¿no? En cada una de estas dimensiones, ¿no? Existiría el grado uno que es cuando necesita una ayuda, bueno, algo de ayuda o ayuda en alguna de las dos dimensiones. El grado 2 cuando necesita una ayuda notable, y en grado 3 cuando necesita ayuda muy notable. Es muy importante destacar, y aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir que un diagnóstico de autismo, cuando se dice se trata de un trastorno del espectro autista grado 1, ese tipo de diagnóstico es un diagnóstico incompleto, en el sentido en que debe decirse el grado en cada una de las dos dimensiones. Es decir, podemos encontrar una persona con un trastorno del espectro autista grado 1 en comunicación social y grado 2 en comportamiento repetitivo restrictivo. Es importante esto porque son las dos dimensiones son diferentes y las dos dimensiones cualifican lo que es las necesidades de ayuda que tiene la persona. La verdad es que este enfoque dimensional pues es muy útil y nos ha llevado quizá a un planteamiento del autismo en línea, ¿no? Es decir, como de izquierda a derecha, ¿no? El autismo más leve estaría, según esta diapositiva, en el lado izquierdo, ¿no? Cuando una persona tiene el grado 1 en las dos dimensiones mencionadas, y el grado más grave sería pues, cuando tiene grado 3 en las dos dimensiones. Esta idea seguramente que a los participantes en esta reunión pues, les parecerá bastante viable y bastante utilitario, ¿no? Pero yo les invito a que piensen en que igual este concepto dimensional pues no es suficiente para marcar realmente las enormes diferencias que hay entre unas personas con autismo y otras, ¿no? Cada persona con autismo es distinta, decía Lorna Wing, una eminente psiquiatra que fue la que acuñó el concepto de trastorno, decía, si encuentras a un niño con autismo, encuentras a un niño con autismo. No quería hacer un chiste fácil ni una perogrullada, sino quería destacar que cada niño, cada persona con autismo es única, es diferente de las demás. La idea dimensional de izquierda a derecha, esta idea lineal, debe ser revisada y de hecho ahora mismo pues ya no se plantea, o por lo menos en el ámbito de investigación, no se plantea solamente en este sentido, ¿no? Se plantea más bien como una dimensión en este sentido, es decir, como que existe un núcleo central del autismo y diferentes dimensiones que marcan la diferencia. Así que aquí tenemos este núcleo central del autismo, donde aparece, digamos, las características que confieren al autismo sus aspectos diferenciales, ¿no? Y en torno a este núcleo central se construye, viene de un conjunto de dimensiones, como por ejemplo las dificultades comunicativas, que es la dimensión de la que hemos hablado, las dificultades sociales, un aspecto específico de la dimensión comunicación social, los intereses restrictivos y que son intensos, más o menos intensos, las dificultades en sensibilidad, por ejemplo, la hiper o la hiposensibilidad, también las
los intereses repetitivos, las conductas rutinarias, etcétera, pero también aparecen los factores intelectuales, tanto el funcionamiento intelectual en cuanto a competencia, CI, pero también en cuanto a control ejecutivo, planificación, etcétera, por ejemplo, inhibición, etcétera, y también el funcionamiento adaptativo. Estas serían, digamos, como un conjunto de dimensiones que probablemente no sean las únicas y, por ejemplo, se podría introducir otra en la que nuestro grupo está trabajando ahora como una dimensión también transdiagnóstica, que es la de la regulación emocional. Sería otra dimensión que también es muy importante en el autismo y que configuraría esta especie de quesitos del trivial, ¿no? Que representa un enfoque dimensional un poco diferente a la idea que por lo general se suele tener del autismo. Esto que sería, digamos, como el punto de partida conceptual, se tiene que concretar en cada persona. Por ejemplo, podríamos decir que estas serían tres personas diferentes en cuanto a las tres con TEA, pero cada una con una configuración dimensional específica que hace que cada uno tenga unas necesidades específicas de apoyo en diferentes dimensiones. No es lo mismo tener unas dificultades adaptativas mayores o menores, o una inteligencia más alta, o un funcionamiento lingüístico y comunicativo mejor, o mayor intereses repetitivos, etcétera, ¿no? Entonces, cada persona es diferente en tanto en que cada una de las dimensiones que estoy mencionando se diferencian. Las diferencias no solamente están entre las personas, sino también intrapersonas. Por ejemplo, esta sería una persona con un trastorno del espectro autista en un momento dado de su vida, con 2 años, con 3, con 5, con 8 años y tal. Esta misma persona, pasado un tiempo, podría tener una configuración diferente y pasado otro tiempo podría tener otra configuración. En cada momento evolutivo la persona va cambiando. Así que el autismo no solo es diferente para cada persona, sino cada persona en un momento evolutivo es distinto. Esto es muy importante entenderlo porque así vamos a entender también por qué es tan difícil el diagnóstico y por qué muchas veces un profesional en el momento uno encuentra unos signos de autismo y una configuración dimensional de las características del autismo concretas y en otro momento pues resulta que esa persona presenta una configuración diferente. No es que un profesional sea mejor que otro, sino que cada profesional ha visto a la persona en un momento concreto. Esto se refleja también en los informes y los informes de las personas que son especialistas establecen e indican esta diferencia o esta cuestión temporal en sus estudios, en los informes que marcan. Las diferencias, tanto inter como intrapersonales, tienen su origen en que el autismo es una alteración neuroevolutiva, cuyo desarrollo depende no solamente de un punto de partida que tiene que ver con una susceptibilidad genética, con una vulnerabilidad genética y unos factores ambientales. Estos factores, esta combinación de vulnerabilidades genéticas y factores ambientales configuran, digamos, una alteración en los patrones de interacción del niño con el entorno. Y a su vez, esta alteración en los patrones de interacción con el entorno afectan como factores ambientales a la expresión de los genes y también se constituyen en factores ambientales que implican un impulso en la deriva, ¿no? Así se va produciendo una alteración en lo que Greenwood y otros llamaban una alteración en los procesos de experiencia dependiente, es decir, en cómo la persona desarrolla patrones, por ejemplo, de discriminación auditiva que le permite reconocer estructuras sintácticas o sistemas fonológicos o que les permite, por ejemplo, desarrollar hábitos de autonomía personal o habilidades sociales específicas para cada cosa, para cada momento, en cada situación, en cada entorno, etcétera. Y así tiene lugar una trayectoria evolutiva que es diferente para cada caso. Y en el caso del autismo, pues una trayectoria típica que afecta a cómo el cerebro se construye. El cerebro se construye como resultado de la interacción de esa estructura biológica genéticamente preconcebida con el entorno, ¿no? Y así aparece el TEA. Así que existirán diferencias individuales, existirán patrones que van a ir variando en función de la interacción con el entorno y así, pues estas influencias etiológicas que son clave van a estar modificadas
en función del entorno y así los fenotipos clínicos van a tomar una forma específica y unas dimensiones concretas en cada momento. Obviamente, en este contexto, la detección precoz, la intervención temprana, va a tratar de incidir en estos patrones alterados de interacción con el entorno para desarrollar, digamos, para conseguir un desarrollo más normalizado, más cercano a lo que es el desarrollo típico, ¿no? Tratando de reducir la sintomatología de los TEAs. Del TEA, ¿no? Cuanto más tiempo el niño esté en esa deriva de desarrollo atípica, pues más difícil va a ser recuperar la trayectoria evolutiva típica y cuanto antes se detecte mejor. Esto es lo que justifica la detección precoz y lo que explica por qué la atención temprana es importante. Pero es una explicación puramente conceptual o puramente teórica, ¿no? Sabemos que la atención temprana conduce a mejores resultados, lo sabemos conceptualmente, ¿no? Porque comprendemos mejor al niño, porque podemos apoyar mejor a los padres, porque vamos a poder adaptar el entorno para que sea más asequible a las características del niño, porque vamos a poder desarrollar redes y recursos de apoyo, vamos a poder prevenir otros problemas, vamos a lograr una mejor calidad de vida del niño y seguramente vamos a conseguir algunas cosas mucho más que aquí, muchas más cosas que aquí no están especificadas. Claro, claro que sí. Hay evidencia de que esto funciona, de que la atención temprana es eficaz. Bueno, hay muchas promesas, algunas un tanto inciertas todavía, y hay algunas pruebas que son sólidas, ¿no? La mayoría de los estudios que se han hecho sobre la eficacia de la atención temprana son estudios realizados en el entorno anglosajón, fundamentalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, también en Canadá, ¿no? Pero hay muy pocos estudios que sean realmente con suficiente calidad como para que no tengan sesgo en los procesos de selección de los participantes, en los procesos digamos, de desarrollo de las habilidades en los niños, etcétera, ¿no? Hay muestras muy pequeñas, la asignación de los grupos a veces no es una asignación aleatoria, sino circunstancial, oportunista, bueno, y luego muchas veces los programas de atención temprana que se publican pues no te dicen exactamente cuáles son los ingredientes, ¿no? Es decir, es como si nosotros estuviéramos utilizando un fármaco para atender un tipo de problemática y decimos, en este fármaco he echado una pizquita de no sé qué, una cucharadita de no sé cuánto y un montoncito de algo. No, o sea, tenemos que tener como medidas muy claras y saber exactamente cuánto de qué ingredientes estamos manejando en eso. Y luego también hay una gran diversidad de enfoques, ¿no? Y de medidas de cómo eso produce efectos positivos o no. Así que, bueno, eso es importante conocerlo. Hay un estudio que a mí me gustó bastante, que es del año 2020, que hizo una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la atención temprana, ¿no? En niños con autismo, ¿no? En ese estudio identificaban estas 7 tipos de intervenciones, ¿no? Desde la conductual típica a la intervención basada en el desarrollo, a la intervención conductual naturalista del desarrollo, ¿no? Que es la Natural Developmental Behavior Intervention, la TEACH, el modelo TEACH, la basada en los sentidos, la asistida por animales, la basada en la tecnología. Hay muchas de estas, ¿no? Los resultados de este metaanálisis han sido muy relevantes y están siendo tenidos en cuenta en muchos estudios posteriores, ¿no? Que es que las intervenciones que parecen son más eficaces son las intervenciones conductuales naturalistas y basadas en el desarrollo, ¿no? Esas parece ser que son las que mejor funcionan y es en las que ahora mismo están depositadas mayores esperanzas, ¿no? Así que bueno, sabiendo que sí que hay métodos que pueden ser eficaces y que necesitamos evidencia para ver que estas metodologías, que estas técnicas de intervención temprana funcionan, también necesitamos detectar tempranamente el autismo, ¿no? Y esta detección temprana no es un reto que empezó ahora, empezó hace 30 años aproximadamente en la década de los 90 del siglo pasado, como dice Lupe, ¿no? Que ella empezó a trabajar en el siglo pasado, que no es lo mismo que hace un siglo, pero bueno, ahí es cuando empezó esto, hace 30 años, a principios de los años 90, cuando Gilbert, un
científico nada sospechoso y muy relevante en la investigación del autismo en el último cuarto del siglo pasado, pues descubrió que no todos los niños encajan en la misma forma de autismo cuando llegan adultos, que hay una variabilidad enorme en el desarrollo del autismo y en cómo aparece, ¿no? Y se destacaron estas trayectorias irregulares, ¿no? Y bueno, todavía en aquellos años se hablaba de psicosis infantil y de esquizofrenia infantil, pero cada vez menos, ¿no? Y ahí es donde aparecieron los primeros estudios de detección precoz. Entre ellos destaco estos dos, el de Mark Johnson. Mark Johnson, esto es un nombre que parece mentira, como la historia no le ha dado la importancia que tiene a esta persona en lo que es la investigación sobre el autismo y en la comprensión de cómo aparece el autismo y de cómo se desarrolla en las fases tempranas, ¿no? Esta persona, Mark Johnson, fue la que se planteó con Jutta Fritz, por ejemplo, ¿no? Que era también estudiante con Jutta Fritz en aquella época, cómo se puede detectar el autismo y si realmente se puede detectar, ¿no? Aquí está el primer trabajo también sobre detección del año 92 en el autismo, ¿no? Están aquí más claramente y aquí aparecen ya los primeros estudios del autismo donde se desarrolló el famoso chat, ¿no? El chat que se desarrolló en la década de los 90, ¿no? Con Tony Charman, Baer, Baron Cohen y todo este grupo de personas. Y Mark Johnson ahí también trabajando a través de cuestionarios fundamentalmente, ¿no? Estos trabajos sentaron las bases para investigar la detección del autismo, iniciaron ahí el proceso, ¿no? Ahí nosotros en España, en los años ya en este siglo, estábamos en una situación bastante precaria de lo que era la detección precoz. Este cuadro representa resultados de un estudio que hicimos en el Instituto de Salud Carlos III, en el grupo GETEA. Yo tuve la suerte de formar parte de este grupo de estudio montado por el Ministerio de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III, como digo, donde estudiamos cómo es la detección y el diagnóstico en nuestro país, ¿no? Encontramos, lo que hicimos fue pasar un cuestionario a muchas familias de toda España. En concreto, luego al final se seleccionaron 646 cuestionarios que se habían completado su totalidad y que presentaban, digamos, datos bastante válidos. Y ahí encontramos que la media de edad en la que las familias españolas antes de 2003 indicaban que tenían un problema o que su hijo tenía algún tipo de problema, estaban preocupadas por el desarrollo de su hijo, era hacia los 22 meses. Después, estas familias, con esa preocupación, pues como pasa siempre cuando tienes algo que te preocupa de tu salud, esperas un poco a ver qué pasa, a ver si eso se quita, si mejoras, eso lo hacemos todos, lo hacemos nosotros y lo hacen los papás con sus hijos y tal, ¿no? Normalmente la primera consulta en aquella época se hacía en torno a los 26 meses, ¿no? Y ahí empezaba, digamos, ese vía crucis de muchas familias hasta encontrar un diagnóstico del autismo. En el año 2003, la edad media de diagnóstico de autismo en nuestro país estaba en torno a los 54 meses, casi a los 5 años. Bueno, a los 4 años y medio aproximadamente. Es decir, había una demora de casi 2 años desde que el niño recibía la primera consulta en donde el pediatra hasta que se le daba un diagnóstico. Y la brecha entre la primera preocupación de las familias y el diagnóstico equivalía a toda la vida previa del niño antes de que los padres se empezaran a preocupar. La verdad es que era una situación tremenda para lo que es el niño y para lo que es el sistema asistencial también, ¿no? Y quedó muy claro en aquel estudio que hicimos en el Carlos III que era importante y muy necesario que en España desarrolláramos algún sistema de detección precoz del TEA, de los TEA, dentro del sistema público de salud, que todavía consideraba el autismo como un tema ajeno, ¿no? Y que no tenía por qué ser un prioritario en el sistema público de salud. Así que así empezamos. No crean
ustedes que la edad de diagnóstico en España tan tardía era solo en España, en Europa también, e incluso años después. Estos son resultados de estudios que hemos hecho, en los que hemos participado a lo largo de estas dos últimas décadas, donde hemos encontrado, por ejemplo, el primer dato de aquí arriba es un dato de 2010, donde el acceso al diagnóstico en Europa, como media de edad, es los 42 meses. Es decir, pues eso, casi los 3 años y medio aproximadamente para niños menores de 7 años y los 36 meses para niños mayores de 4 años. Esto es un poco dudoso y no entiendo muy bien por qué esta diferencia entre las edades, ¿no? La mayoría están entre los 32 y los 46 meses, ¿no? Y el acceso a la intervención se tardaba todavía como 6 meses, ¿no? Es decir, que realmente no era un problema y no es un problema de España, es un problema mundial, es un problema de Europa y por tanto no solamente es una cuestión de los sistemas asistenciales, ¿no? El problema puede que sea algo más complejo. Hay algunas causas que se saben, ¿no? Una de ellas, que es un poco en la que vamos a centrarnos también hoy, es la variabilidad individual y evolutiva. Ya he mencionado que los síntomas del autismo se expresan de forma diferente en cada niño y también de forma diferente en cada edad. No solamente en cada niño, sino en cada edad, ¿no? Pero también hay otros aspectos de carácter más, digamos, estructural, ¿no? Por ejemplo, pues hombre, para muchos profesionales pues se encuentran con la duda de si remitir al niño o no. Igual estoy yo marcando, digamos, una sospecha que no la hay, porque en aquel momento, a principios de este siglo, pues no teníamos instrumentos, herramientas en nuestro país para hacer la detección, ¿no? Y luego había otro aspecto que era, si uno coge, por ejemplo, el DSM-4 y busca los síntomas del autismo antes de los 3 años, pues no indica ninguno. Bueno, indica uno, que es que el niño no señala, vale, pero a pesar de que dice que el autismo se expresa debe expresarse antes de los 3 años, dice el DSM-4, pues resulta que luego no hay. Digo, ¿pero cuáles son los signos antes de 3 años? A ver, póngamelos usted aquí negro sobre blanco, ¿no? Y no lo sabía. Y muchas veces lo que buscaban los profesionales eran, pues, si el niño tenía comportamiento repetitivo, si tenía una habla repetitiva con ecolalias, o si no miraba, cosas como muy de defecto grave en el desarrollo, ¿no? Y si no había nada de eso, o el niño desarrollaba el lenguaje más o menos dentro de los parámetros normales, o en un intervalo de edad pues bastante generoso, es decir, hacia los 30 meses, pues ya está, ¿no? Muchos pediatras, muchos profesionales de las guarderías decían, bueno, no se preocupe usted, ya hablará, muchos niños hablan tarde, no hay problema, ya hablará. Y entonces, pues las familias esperaban a ver qué pasaba, ¿no? Y luego el sistema asistencial en nuestro país y en Europa en general, pues también tiene unas limitaciones muy importantes, ¿no? El tiempo de atención a los niños en consulta suele ser breve, no hay una formación, por ejemplo, en pediatría. Hay tantos retos, el tema de la salud respiratoria, los problemas de peso, los problemas de comportamiento, o sea, hay tantas las enfermedades infecciosas, hay tantas frentes que debe abordar un pediatra, por ejemplo, que es que, pues encima, si tiene que saber sobre desarrollo social y comunicativo, pues eleva la vida. Un pediatra puede identificar a un niño si tiene fiebre en los 10 primeros segundos que entra en la consulta. Puede identificar si el niño tiene un problema respiratorio, si tiene, por ejemplo, fatiga, en los primeros 5 segundos de la visita después de que entra en consulta. Pero no tiene criterios clínicos suficientemente claros para decir si el niño, sobre todo en aquella época, si el niño tiene un problema comunicativo y social en una visita, en una consulta, que es un entorno extraño, ¿no? Y eso, luego, para muchos pediatras en aquella época, sobre todo el autismo era, como me decía un pediatra amigo mío, decía, es como una gota en el océano, es que yo veo muchos niños y para ver un niño con autismo, bueno, pues es muy raro. La verdad es que si un pediatra tiene una cartilla, o sea, tiene un grupo de niños que va aproximadamente unos 800, 1000 niños, pues podría tener como mucho, de acuerdo a los datos de prevalencia, pues unos 10.
¿no? Entonces, bueno, pues igual no tiene tantos, igual depende también de la zona, etcétera, ¿no? Y luego, pues es muy difícil poner etiquetas en edades tan tempranas, ¿no? Así que, bueno, esta es la cuestión. Así que había una serie de factores ahí que nosotros veíamos que estaban influyendo. Así que hicimos una categorización de la demora. Buscamos dónde podría aparecer la demora y planteamos este esquema, que es un esquema clásico de los sistemas de detección de enfermedades graves, por ejemplo, como el cáncer, y había como tres grupos de demora. La demora generada por el propio paciente, la demora generada por el médico y la demora generada por el sistema, ¿no? Y empezamos a pensar dónde nosotros podíamos reducir estas demoras, cuáles eran las demoras más asequibles, ¿no? Y entonces estaba pues la demora de atención primaria, de la atención especializada y la demora en el tratamiento, es decir, lo que se tarda en prestar atención específica. Viendo todo este esquema, nosotros pensamos que la mejor zona, la zona donde tenemos más posibilidades de intervenir, era justo desde la primera preocupación de los padres hasta la primera visita al hospital. Ahí incidiendo en la atención primaria, tratando de reducir la demora en la atención primaria, que llegue el niño al especialista para el diagnóstico especializado cuanto antes desde la preocupación de los padres. Y nuestro sistema de cribado en atención primaria se dirigía precisamente a reducir estos plazos desde la primera preocupación hasta el primer contacto con el médico, hasta el inicio de los síntomas, la derivación al hospital y la primera visita. Es decir, tratábamos de reducir esto al máximo. Y así, pues surgió el programa de cribado de TEA en Castilla y León, que lo pusimos en marcha en el año 2005, ¿no? A través de una financiación específica de carácter competitivo con el sistema, con el sistema de salud de Castilla y León, ¿no? Y con el apoyo y la coordinación también de los servicios sociales de Castilla y León a través de sus equipos de atención temprana. Así es como nosotros iniciamos el proceso. Este proceso ha cuajado hoy en día en que en nuestra comunidad autónoma el cribado de TEA está en la cartilla, en la cartera de servicios de pediatría de atención primaria en Castilla y León. Es decir, los pediatras de Castilla y León hacen detección precoz del autismo porque como está el control de la obesidad, como está el control del comportamiento hiperactivo, el comportamiento problemático y otros muchos aspectos que se controlan dentro de lo que se llama el programa de seguimiento del niño y la niña. Antiguamente se llamaba el programa de seguimiento del niño sano, pero realmente se quitó este apelativo aquí porque también los niños que no están sanos tienen que estar en este programa y no solo niños, sino también niñas. Así que hoy se habla del programa de seguimiento del niño y la niña, ¿no? Y entonces, dentro de ese programa, los pediatras hacen el cribado de TEA en los 18 y los 24 meses. Los niños van en el programa este de seguimiento pues a los 12, a los 4, a los 8, bueno, a los 2, a los 4, a los 8, a los 12, creo que a los 18, no sé si van a los 14, creo que no, a los 18, a los 24, a los 30 o a los 36, hay marcado unos periodos momentos hasta los 14 años y los niños van entrando en este programa de seguimiento y se valora pues el maltrato también, los problemas de rendimiento escolar, la discapacidad intelectual, problemas de todo tipo, ¿no? Y se van tratando de prevenir este tipo de problemas. Y en esa cartera se establecen un conjunto de indicadores de riesgo en los que específicamente se debe hacer la detección, ¿no? El pediatra puede hacer la detección cuando quiera, podría hacerlo con todos los niños a los que atiende, ¿no? Pero eso es voluntario. No se trata de una detección universal, que es lo que recomienda, por cierto, la Asociación Americana de Pediatría de Atención Primaria, sino que se hace solamente a un colectivo específico, ¿no? Aquellos niños en los que tienen un familiar directo con un diagnóstico de TEA, especialmente si tiene un niño, un hermano mayor que tiene TEA. Ese niño es candidato al cribado. También, por ejemplo, si el niño tiene un síndrome genético relacionado con el autismo, como un síndrome del cromosoma X frágil, la esclerosis tuberosa o la fenilcetonuria, por ejemplo, pues así, pues entonces ese niño también es candidato al programa de detección precoz.
O, por ejemplo, si hay una patología prenatal o perinatal, como hipertensión prenatal, hipertensión durante el embarazo, o diabetes, o exposición a drogas, o prematuridad, por ejemplo, o bajo peso para la edad gestacional, etcétera, ¿no? También en niños adoptados, sobre todo si no hay datos previos y cuando hay una edad avanzada del padre o de la madre al momento de nacimiento, porque se sabe que esto es un factor de riesgo también, y también cuando alguno de los progenitores tiene un trastorno mental grave o algo así. También, obviamente, cuando los padres lo piden. Es decir, independientemente si existen estos factores de riesgo, si los padres quieren descartar si su hijo tiene autismo, también los pediatras van a hacer el cribado. Y así es como se Ricardo, hace hoy en día. Dime. disculpa, solo una pregunta. ¿Qué consideramos edad avanzada? Porque creo que a veces hay un poco de confusión sobre este término. Bueno, si no recuerdo mal, se habla de los 40, 43 años, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, el riesgo creo que estoy hablando de memoria ahora mismo, el riesgo de autismo crece creo que en un 18% por cada año, no sé si es por cada año o por cada no sé cuántos años, creo que es por cada año, por encima de los 43 años, en un 18% por cada año que supera esa edad la madre y en un 22% por cada año que supera esa edad en el padre. Es decir, parece que el riesgo de los padres es ligeramente mayor, tampoco mucho mayor, pero sí, cuando estamos hablando del riesgo, estamos hablando creo que no sé si son los 40 o los 43 años, no lo recuerdo exactamente ahora, pero más o menos esa edad, ¿no? Lo que sí es significativo es que la edad del padre parece que tiene un riesgo ligeramente más alto, ¿no? Probablemente por la peor calidad de los espermatocitos a partir de los 40 años. Gracias. Esa es la cuestión. Eh, en esta herramienta, cuando tenemos o cuando los pediatras tienen un niño que encaja dentro de estos criterios de riesgo, entonces administran el MChat RF. El R, bueno, falta aquí la F de follow-up, de seguimiento, ¿no? Entonces, el MChat R es un cuestionario de 20 preguntas de opción sí no, y entonces se administra, el MChat se puede administrar entre los 16 y los 30 meses. Aquí en el programa de cribado se administra a los 18 y a los 24 meses. Está validado por nuestro grupo para ser utilizado en España, en países de habla hispana también, pero el nuestro es para España, para el español de España, porque lo hay para el español de México, para el español de Chile, para el español de Argentina. Cada país tiene también su MChat validado para su propio entorno, ¿no? Y entonces administran el MChat y si resulta sospechoso, pues es derivado. Aquí está cómo se hace. Hay un programa al que tienen acceso todos los pediatras que quieren acceder a él. Es voluntario. Y ahí registran las respuestas del niño, o sea, de los padres respecto al comportamiento del niño. Y la herramienta indica el riesgo, ¿no? Si falla más de 8 ítems, pues es un riesgo elevado y entonces hay una derivación directa, es decir, que directamente se deriva a los servicios de diagnóstico de referencia para esa a esa consulta de pediatría de atención primaria. Si falla más de 2 y menos de 8, es necesario una verificación de esa sospecha, y si en ese caso falla 2, pues automáticamente es derivado a diagnóstico, ¿no? Y si falla uno o dos directamente en el primer momento, pues entonces no pasa nada y el niño pues entra, digamos, volvería a ser visto por el pediatra en la siguiente fecha programada dentro del programa de seguimiento del niño y la niña y ya está, ¿no? El programa de verificación es automático y le facilita al profesional pues, los ítems que debe verificar y eso. Ahora tenemos una herramienta nueva. Bueno, es la misma herramienta, pero hemos hecho una herramienta para que el cuestionario pueda ser respondido en el teléfono o lo que sea, sin necesidad de hacer el papel, y automáticamente la herramienta hace la verificación y en los casos con sospecha y ya está. Y esa verificación se la envía al pediatra, o sea, los resultados se le envían al pediatra que los recibe en su ordenador
y ya cuando el niño llega a consulta, pues ya tiene los resultados del cuestionario y ya está. Así que esto es lo que pueden hacer los pediatras aquí. Estos son los tiempos de demora que tenemos hoy. Bueno, estos son datos de 2016, que fue la última vez que hicimos el estudio sobre demora. Desde entonces no hemos vuelto a hacerlo porque tampoco ha sido necesario, ¿no? Para 14, 21 meses en 2016, para una derivación directa, el niño era derivado con 22 meses, justo la edad que antes era cuando consultaban por primera vez las familias, ¿no? Es decir, que los niños que responden como con sospecha por encima de 8 ítems fallados son derivados más o menos en torno a los 22 meses para el tramo de edad de niños que han contestado el cuestionario a los 18 meses más o menos, ¿no? Y la edad de diagnóstico, pues la media son los 26 meses. Antes estaban en los 56. Hemos reducido pues 30 meses de demora en el proceso de diagnóstico, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, los tiempos de demora entre el cuestionario y la llamada y tal. Estos tiempos de demora, esta llamada es porque la verificación se hace por teléfono, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, con la nueva herramienta que esperemos poder implementarla, pilotarla, pues a partir de que consigamos financiación competitiva dentro de las convocatorias de la propia Junta de Castilla y León, del SACIL, de la Gerencia Regional de Salud, pues pilotaremos el uso generalizado de esta nueva herramienta automática, ¿no? Y desaparecerán las llamadas y las demoras específicas por tener que llamar a la familia, localizar, etc., desaparecerían y tal. Para 24 o 36 meses, para una derivación directa son 31 meses, pero hay poca diferencia, por ejemplo, la edad del diagnóstico en general, que son los 32 meses, para los niños que han contestado el cuestionario después de los 24 meses, ¿no? Que está relativamente bien en comparación con lo que teníamos antes y con lo que pasaba en Europa y tal. Así que esta es la cuestión. Estos son los valores de sensibilidad y especificidad que nosotros hemos encontrado o hemos obtenido en el estudio que hemos hecho, que como vemos ahí, pues tenemos una sensibilidad del 81%. La sensibilidad es la capacidad de la herramienta para detectar la enfermedad, es decir, con qué probabilidad dice si el niño tiene TEA, o sea, con qué probabilidad, si el cuestionario dice que es sospechoso, con qué probabilidad esa sospecha se confirma, ¿no? Y la especificidad es la capacidad para descartar el problema, es decir, con qué probabilidad, si el MCHA dice que no tiene TEA, realmente no lo tiene, pues con un 99% de probabilidad no lo va a tener, ¿no? El valor predictivo positivo es la probabilidad de acertar con el trastorno. Y ahí es donde tenemos un valor predictivo bastante, bueno, relativamente bajo, ¿no? Sí que tenemos mucha probabilidad de aceptar con el descarte, que es del 99%. Bueno, estos son datos realmente que ocurren con el uso del MChat a nivel mundial. El MChat, que es estupendo y realmente nos sirve, no sirve tanto. A nivel internacional, el valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de que cuando el MChat dice que el niño va a tener TEA, la probabilidad real de que lo va a tener es del 54%. Va a tener otro problema probablemente, pero no TEA, sino otro problema quizá. Pero la probabilidad de acertar con TEA es realmente relativamente baja. Es verdad que hay otros estudios que hablan de que el valor predictivo positivo es pues del 94% para el MChat RF, del MChat con un sistema observacional de la atención conjunta es del 90%. Y para otras herramientas también están ahí. Estos son, digamos, el valor predictivo positivo para detectar cualquier trastorno del desarrollo. Es decir, realmente, si el chaval tiene un problema en el desarrollo neuroevolutivo, digamos, en un 94% de los casos, el MChat lo va a detectar. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, si el niño tiene TEA, en un 54% va a acertar. No sé si ven ustedes la diferencia, espero que sí. Luego también tenemos una especificidad baja. ¿Por qué? Porque hay una enorme variabilidad en la presentación de los síntomas. Es decir, la especificidad no es del 100%. ¿Por qué? Porque hay veces que el autismo no se expresa o no lo vemos.
a esas edades tan tempranas, sino que se ve claramente pues, cuando el niño tiene 34 meses, 36, 32, 40 meses, incluso cuando tienen 6 años y pasan totalmente desapercibidos para la atención temprana, o sea, para la guardería, para la escuela infantil, y cuando ya está en primaria es cuando aparecen signos y tal, o incluso cuando llegan casi a la adolescencia, incluso más tarde, ¿no? Porque hay diferentes patrones de presentación de los síntomas y porque también hay características, por ejemplo, cognitivas que ayudan a los chicos a, digamos, a camuflar a veces los síntomas que tienen, y entonces pasan desapercibidos hasta que la situación es tan demandante desde el punto de vista social y comunicativo que entonces se ven los síntomas, ¿no? Luego hay otros aspectos que también influyen digamos, en lo que es la eficacia de los cuestionarios, ¿no? Tipo MChat o cualquier otro tipo de cuestionarios. La verdad es que si el niño tiene algún tipo de dificultad o los padres están preocupados, pues los padres van a colaborar encantados de contestar el cuestionario. Ahora, si el niño es pequeño o no hay ningún indicador que a los padres les preocupe, realmente la colaboración de los padres es baja. Es decir, esta herramienta no detecta muchos casos sencillamente porque los padres no participan, ¿no? Y no participan en la herramienta, en el programa. Por eso es bueno, es interesante que no solo participen los padres como informadores, sino también que participen los pediatras, las enfermeras y los cuidadores que están en las guarderías, en las escuelas infantiles, ¿no? Pero claro, programas de cribado tan sofisticados donde implicamos a tantos profesionales son muy complejos de implementar y muy complejos de evaluar y saber si están funcionando o no. Necesitamos, eso sí, buenos programas de formación para que los profesionales del perfil que sean, ya sean pediatras, ya sean enfermeros o enfermeras, ya sean cuidadores, ya sean maestros o maestras, sean quien sea, pues tengan suficiente sensibilidad para identificar los problemas. Así que hasta hoy, hasta 2017, 2018, podemos decir que hay luces y hay sombras en lo que es la detección precoz. Por un lado, en nuestra comunidad autónoma podemos estar muy contentos y muy orgullosos de lo que hace el sistema y de lo que hacen los pediatras especialmente, porque los pediatras detectan casos con sospechas entre los 18 y los 24 meses. Antes no pasaba. Ahora nuestros pediatras pueden hacerlo, tienen las herramientas, tanto desde el punto de vista administrativo y legal como desde el punto de vista técnico. Tienen medios para hacerlo. Otra cosa es que las herramientas no sean perfectas. Ahí estamos, ¿no? Y estos niños que son detectados gracias a que esto es posible, pues reciben atención temprana pronto y probablemente pues tendrán mejores resultados a lo largo de su vida y su familia tendrá mejor calidad de vida de la que podrían haber tenido si no hubieran sido detectados. Pero hay una mayoría de casos que pasan desapercibidos. No solamente en programas como el que hay en nuestra comunidad autónoma, que tiene un carácter poblacional o para poblaciones específicas dentro de la atención primaria. También otros programas que se dirigen a grupos de riesgo específicos, por ejemplo, a hermanos de niños con autismo. Ya saben los asistentes seguramente que la probabilidad de autismo en la población general es del 1%, esa es la prevalencia que se admite como válida. Y la probabilidad de autismo en hermanos de niños con autismo es del 20%. Es decir, el hecho de tener un hermano con autismo hace que la probabilidad de que otro hermano tenga autismo es 20 veces mayor. Esto es lo que ha llevado a que en muchos países, por ejemplo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en los Países Bajos, en Alemania, en muchos países, los programas de cribado se dirigen a poblaciones de riesgo específicas. No como nuestra comunidad, que sí se dirige a toda la población que cumple unos criterios de riesgo. Allí no. Allí todos los hermanos de niños con autismo participan en programas de seguimiento específicos para identificar el autismo, es decir, con pruebas específicas para detectar el autismo. En estos programas específicos, por ejemplo, para hermanos, resulta que los datos indican que en torno al 50% de los niños
pasan desapercibidos. Imagínense ustedes que estén siguiendo a un niño desde los 2 meses. Tiene 2 meses, le hago pruebas. Tiene 8 meses, le hago pruebas. 12 meses, pruebas. 18 meses, pruebas. 24 meses, pruebas. 30 meses, pruebas. 36 meses, pruebas. Vale, todo muy bien. 5 años, 7 años, anda, tiene autismo. ¿Pero cómo? Si no lo tenía o no lo había visto, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con los programas también de grupos específicos de riesgo, ¿no? Los programas de población como el nuestro, pues también tienen riesgo, por ejemplo, porque hay muchos falsos positivos de niños prematuros, por ejemplo, y muchos falsos negativos de niños que pasan desapercibidos, ¿no? Así que el dato que se maneja a nivel internacional en la literatura científica viene a indicar que aproximadamente 2 de cada 3 niños con autismo tienen una demora diagnóstica. No es que no se les diagnostica, se les diagnostica tarde, se les sigue diagnosticando con 50 meses o con 56 meses. 2 de cada 3 niños, es decir, nuestros sistemas de detección han supuesto una mejora para 1 de cada 3 niños, pero los otros dos, de esos 3, los otros dos siguen teniendo una demora. Y no es porque el autismo no se exprese, sino porque no sabemos verlo. Probablemente, ¿no? Ese es por lo menos nuestro planteamiento. No tenemos instrumentos, métodos suficientemente precisos y sensibles como para detectar esta dificultad evolutiva de manera temprana. Así que esta es la cuestión. En vista de esto, pues nosotros nos planteamos, pero ¿qué es lo que pasa para que esto no ocurra, ¿no? Y lo primero que pasa es algo que dijo una señora que se llama Rebeca Landa, que para quien no sepa quién es esta persona, me imagino que la mayoría de los que están presentes sí lo saben, pero quiero decir que Rebeca Landa está ocupando la cátedra que en su día ocupó el mismísimo Leo Kanner en la Johns Hopkins en Estados Unidos, ¿no? O sea que es una persona realmente capaz y con una proyección internacional y con una capacidad de investigación tremenda. Ella hace un seguimiento de bebés con riesgo, de hermanos, ¿no? Y lo que ha descubierto, lo que ha identificado es una no linealidad en el diagnóstico. Es decir, puede que haya niños que en una primera evaluación nos den un diagnóstico de autismo, ¿vale? Y luego en una segunda evaluación no nos den un diagnóstico de autismo. Es decir, que el autismo aparece y desaparece en estas personas. Es un poco la idea que expresábamos con los quesitos del trivial al principio. Las dimensiones del autismo no se expresan de la misma manera en todos los casos y no se expresan con la misma intensidad en el mismo caso siempre. Así que ella encontró que algunos niños al principio tenían un diagnóstico de TEA y luego en una segunda evaluación, 6 meses después, perdían ese diagnóstico y luego en una tercera evaluación recuperaban el diagnóstico o no, ¿no? Y así que es lo que aparecía. Y eso es lo que muchas veces los papás y las mamás de los niños con autismo que vemos que son pequeños, pues nos cuentan en ese vía crucis que siguen haciendo, es decir, vengo porque me han dicho que mi hijo tiene autismo. Vale, nosotros le vemos aquí o un especialista le ve en su consulta y dice, pues no, no tiene autismo. Pero si me habían dicho que sí, ¿qué profesional se equivoca? Pues probablemente ninguno de los dos, ¿no? Sobre todo si el niño es pequeño. Igual los dos están acertando, ¿no? Por eso en los informes, como decía antes, se suele decir esto de el comportamiento del niño es compatible con un trastorno del espectro autista a nivel 1 en el criterio A, nivel 2 en el criterio B, en el momento actual. Y se pone en el momento actual o por el momento o hasta el momento o como se quiera decir, para indicar que ahora sí, pero ya veremos cómo evoluciona y qué resultados tiene también la intervención temprana. Así que hay una variabilidad evolutiva muy importante que marca esa no linealidad del diagnóstico, ¿no? Hay algunos momentos importantes, ¿no? Es que cuanto mayor es el niño, mayor sensibilidad, mayor estabilidad hay en los diagnósticos y también que los mejores predictores tienen que ver con el comportamiento repetitivo y restringido, con las
limitaciones en el uso de los inicios de atención conjunta, señalar para mostrar interés por temas y también en las habilidades lingüísticas expresivas. Es decir, cuando hay fallos en estos elementos, o sea, cuando están presentes conductas repetitivas, limitaciones en los inicios de atención conjunta y habilidades lingüísticas expresivas afectadas, sobre todo a partir de los 24 meses, podemos estar razonablemente seguros de que el niño va a tener autismo y no va a cambiar en el futuro, aunque la sintomatología puede ser más o menos grave, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues que queríamos identificar marcadores específicos en bebés con TEA y que esos marcadores estaban definidos categorialmente. Queríamos decir que eso era TEA, ¿no? Y sin embargo no era TEA, TEA como categoría diagnóstica, que igual tenemos que definir, digamos, esos marcadores más de una manera dimensional, de una manera diferente a cómo los estamos marcando, no como tiene o no tiene, sino cuánto de riesgo tiene el que aparezca o no una sintomatología, un indicador concreto, ¿no? Porque estamos juzgando los marcadores en términos de si están o no, si es sensible y específico, ¿no? Y entonces para la previsión individual igual no es eso, porque como no tiene el marcador o como no soy capaz de decir en qué medida este marcador está presente y está influyendo en la vida del niño, pues resulta que no vamos a poder determinar el peso que tiene eso en la probabilidad de que el niño vaya a tener TEA, ¿no? A no ser que el niño sea más mayor. Así que esta es la cuestión. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo de algunos marcadores, por ejemplo, que son predictivos a necesidades concretas. Por ejemplo, la velocidad de identificación de un objetivo visual entre los 9 y los 15 meses predice el autismo, pero a los 2 años no. Entonces, los mismos marcadores están, digamos, vinculados a momentos evolutivos específicos y las experiencias de aprendizaje del niño o otros aspectos del desarrollo del niño pueden compensar estas debilidades y hacer que ese marcador deje de tener efectos, ¿no? Así que eso. Y luego también es muy difícil evaluar a bebés, ¿no? Y bueno, y pueden existir unos factores de protección como luego mencionaré. Bueno, la cuestión es que el enfoque que tenemos que hacer no es un enfoque de ver el riesgo en un momento determinado, sino ver el riesgo a lo largo del desarrollo, ¿no? Ver el riesgo desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Y hacer lo que se llamaría una vigilancia del desarrollo, porque los fenotipos, las expresiones, digamos, comportamentales del TEA pueden mostrar una cierta convergencia, es decir, distintos factores, como aparece aquí en este dibujo en rojo, ¿no? Distintas condiciones de partida, un hermano con TEA, prematuridad, o, yo qué sé, otros factores desconocidos, algún elemento genético, diferentes condiciones pueden llevar a confluir hacia un factor concreto. Pero también puede pasar que condiciones muy similares pueden diverger y entonces, por ejemplo, un X frágil puede dar lugar a un TEA, pero un X frágil puede dar lugar, por ejemplo, a una discapacidad intelectual o puede dar lugar a otra condición específica como déficit de atención con hiperactividad, funcionamiento intelectual límite, etcétera. Es decir, la misma condición de partida puede dar lugar a cuadros diferentes. Entender el autismo significa entender, por tanto, estos procesos, ¿no? de equifinalidad y de multifinalidad que están descritos en la literatura desde hace más de 20 años, casi 30 años, y que desaconsejan un enfoque simple, ¿no? Y debemos entender cómo el sistema cognitivo, el sistema neurológico, pues desarrolla las competencias sociales, comunicativas, adaptativas, ¿no? A medida que se desarrolla, ¿no? Y por eso se plantea un enfoque que se llama de neurociencia de sistemas, ¿no? Porque son fenómenos, digamos, que aparecen a lo largo de escalas de tiempo diferentes para cada una de las dimensiones. Bueno, así que los TEA nos entienden de una manera tan sencilla como se pensaba antes. No todo suma, hay unos elementos que suman y otros que no, otros que
suman a favor de que no tenga TEA, ¿no? Así que no tenemos que pensar en categorías puntuales de diagnóstico, sino también en zonas graduadas de un espacio multidimensional, ¿no? Del autismo. Ya sé que esto suena un poco a raro, pero lo vamos a ver un poco más específicamente dentro de un momento. Debemos entender y analizar los problemas a diferentes niveles para comprender el desarrollo. El genético, el celular, los sistemas cerebrales, el comportamiento, etcétera, ¿no? Y también identificar factores de resiliencia y factores de protección. Este, por ejemplo, es el enfoque que nosotros estamos utilizando, que es el enfoque propuesto por Mark Johnson, precisamente aquel que el año 92 o a principios de los años 90 se preguntó si se puede detectar el autismo. Sigue ahí en la brecha, ahora está en Cambridge, sigue ahí en la brecha publicando un esquema como este, ¿no? Donde plantea que el riesgo individual de TEA, o el riesgo familiar o individual. Por ejemplo, el riesgo individual sería prematuridad, el riesgo familiar puede ser un hermano con TEA, puede dar lugar a la aparición, digamos, de algunas alteraciones, de algunos elementos neurocognitivos específicos, como por ejemplo la respuesta cerebral a las caras, la respuesta pupilar, la duración y fijación de las miradas en determinadas partes del rostro, etcétera, ¿no? Pueden ser mediadores, pueden ser alteraciones en estos aspectos, pueden afectar a la construcción de determinadas áreas cerebrales, que es lo que va a llevar a que se presenten los rasgos dimensionales de TEA. Pero al mismo tiempo puede haber otros elementos, también modificadores neurocognitivos, que actúen como moderadores, es decir, como factores de protección, de que estando estos aspectos alterados, si estos están preservados, estos aspectos no van a expresarse igual, van a mitigar la expresión de determinadas dimensiones de TEA, como el comportamiento repetitivo, las dificultades comunicativas y sociales, el desarrollo cognitivo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el desenganche atencional, lo que es la atención conjunta, la atención ejecutiva, la atención ejecutiva hacia objetos y personas, la capacidad para desenganchar la atención de un elemento y mirar a otro, saber entender los objetos como un todo, no solo las partes, la conectividad, etcétera, ¿no? Entonces, deberíamos analizar estos elementos como factores de protección que influyen en la aparición de estos elementos de riesgo que hacemos. Y este es el enfoque que hay hoy en día, es decir, identificar estos elementos que en realidad no son elementos comportamentales en sí mismos, sino son biomarcadores, como vamos a ver dentro de un momento. Y así es como nosotros entramos en nuestro programa actual de detección del autismo. Es un programa de carácter experimental que se centra en el seguimiento de bebés con riesgo individual de TEA, es decir, bebés que han tenido un nacimiento prematuro, ¿no? La prematuridad es un factor de riesgo del TEA, lo hemos comentado ya más veces, ¿no? En esta presentación, y está claro que es un elemento que influye muchísimo. Fíjense en qué medida. Es decir, hay una relación inversa entre edad de gestación y riesgo de TEA. Cuanto menor es la edad de gestación, mayor es el riesgo de TEA. Y también cuanto menor peso hay en el bebé para la edad gestacional, también mayor es el riesgo de TEA. El riesgo de TEA en prematuros oscila entre el 7 y el 14%. Los prematuros tardíos están entre el 7%. Recuerden que la probabilidad de TEA en la población general es del 1%, y en los bebés más prematuros la probabilidad de TEA es del 14%. Así que nosotros lo que hemos planteado es un estudio de identificación prospectiva de signos de TEA en bebés de alto y bajo riesgo. Nuestro estudio eh, selecciona a bebés con desarrollo, con nacimiento a término, serían bebés de bajo riesgo, sin hermanos con TEA, y bebés de alto riesgo, bebés nacidos prematuramente por debajo de las 37 semanas de gestación, que serían de alto riesgo, ¿no?
Y entonces lo que hacemos es que hacemos un seguimiento de ambas cortes a los 8, 12, 18 y 24 meses. Entonces nosotros tratamos de encontrar marcadores sociocomunicativos tempranos a través de tareas con tecnología de imagen cerebral por infrarrojo cercano, el FENIS que se llama, y de seguimiento de movimientos oculares, lo que se llama el light tracking, que ya lo tenemos en marcha en los grupos de 12, 18 y 24 meses, ¿no? En los niños en las cortes de 12, 18 y 24 meses. Y lo que hacemos es pues, que el niño se incorpora, hasta ahora se incorpora a los 12 meses, a partir de junio se incorporarán niños desde los 8 meses, a los 8, 12, 18, 24 meses, a esos niños les medimos diferentes correlatos cerebrales relacionados con procesos comunicativos y sociales. Y ya está. Y luego vamos a marcar, a identificar marcadores comportamentales adaptativos tempranos en cuanto a eso, a través de unos sensores que ponemos en el pañal de los bebés, como enseñaré dentro de un rato. Así que estos son los objetivos del estudio. El estudio se llama MR Brain, Mr. Brain. Luego explicaré por qué le llamamos Mr. Brain. Todo el mundo sabe que Brain significa cerebro en inglés y tiene que ver con eso. Estos son los participantes que teníamos en noviembre. Ahora mismo son 96. El objetivo era tener 90, como veremos dentro de un momento, y ya los tenemos. Ahora aquí tenemos 84 y ahora tenemos 96. Como ven también los participantes en esta reunión, la mayoría de los niños que tenemos prematuros son prematuros tardíos, entre 35 y 36 semanas, ¿no? Tenemos luego entre 32 y 34 y tenemos pocos por debajo de 34 semanas. Esto se debe a que los niños por debajo de 34 semanas tienen una vida muy dura, muchísimas visitas al hospital, muchísimas consultas y la mayoría de los padres son un poco reacios a participar en más visitas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando y la idea es ahora compensar esta muestra para incorporar al menos 10, 12 bebés con nacimiento prematuro por debajo de las 34 semanas. Pero bueno, quédense con este dato porque luego les voy a dar un dato significativo importante que puedo decir ahora ya porque es un hecho. Así que este es el protocolo que estamos siguiendo. Ahora estamos a los 12, 18, 24, pero ya digo que en junio empezaremos a los 8. El objetivo era 90, ya tenemos 96, pero queremos incorporar al menos pues 10, 12 niños más por debajo de las 34 semanas de gestación, ¿no? Y ahí utilizamos el FNIRS, el seguimiento de eventos oculares y la monitorización remota. Aparte de que pasamos un conjunto de pruebas desde los entre 0 y 6 meses, bueno, empezaba la invitación, el consentimiento y luego ya a los 8 meses pasamos una serie de pruebas, a los 12, a los 18, a los 24, a los 30 y a los 36. La monitorización remota se da desde los 8 meses, aunque el programa es progresivo y entonces empezamos con bebés a 18 meses y esperamos aproximadamente en 18 meses estás ya monitorizando a bebés de 8 meses, que siempre es más difícil que a bebés más mayores, ¿no? Las marcas que están aquí, el color verde es porque estos son tareas que se hacen en el Hospital Clínico de Salamanca y las marcas en amarillo es porque son las que hacemos en nuestra unidad de investigación aquí en la facultad, ¿no? Y ya está, esta es digamos, el protocolo que utilizamos. Utilizamos, bueno, aparte de recoger estos datos de información clínica, de toda la información clínica que tenemos de los niños, el entrenamiento de los padres, el ACU para los padres, el ACU ya saben que es el cociente autista y queremos descartar que en los padres no nos puntúan muy alto en el cociente autista, ¿no? El SACS, que es una herramienta de detección precoz del autismo desarrollada por Bárbaro Disanayak en Australia, que se utiliza desde los 12 meses. El MChat-R, que le utilizamos también a partir de los 18 meses para validar su utilidad en niños prematuros. El Bailey, que es una prueba de inteligencia. El Baineland, que ya sabéis que es una de funcionamiento adaptativo. El MacArthur, que es de comunicación. El A2, que es para evaluar los signos de autismo. El FNIRS, Eye Tracking y la monitorización remota, que los voy a explicar ahora mismo, ¿no? El FNIRS es un protocolo donde presentamos estímulos sociales dinámicos con y sin sonido. Bueno, ahora los estamos utilizando sin sonido
comparados con una línea base estática no social. Y luego el protocolo de seguimientos de movimientos oculares es el eye tracking, que es muy conocido, ¿no? Que registramos el movimiento biológico de los ojos y también el tamaño de la pupila, la dilatación pupilar cuando se presentan los estímulos. Aquí vemos los estímulos, por ejemplo, que se presentan al bebé sentado en el regazo de su madre. El bebé ve esta secuencia de estímulos, una secuencia larga que dura mientras el niño está prestando atención. Cada estímulo son entre 9 y 12 segundos. Y este es, digamos, el estímulo neutro, que son siempre medios de transporte, que son fotos estáticas de helicópteros, aviones, coches, autobuses, yo qué sé, todo esto. Luego estímulos sociales dinámicos y luego otra vez el estímulo neutro, luego un estímulo no social dinámico, es un juguete que tiene movimiento, otra vez un estímulo neutro, otra vez un estímulo social dinámico, otro estímulo neutro, otro estímulo no social dinámico y así sucesivamente el tiempo que el niño aguante, ¿no? Y así es como vamos registrando y registramos el consumo de oxígeno. Lo que hace el FNIRS es registrar el consumo de oxígeno en diferentes áreas del cerebro. Estas son las áreas, digamos, que a nosotros nos parecen más importantes y sobre todo estas tres regiones de interés son las que nos importan porque tienen que ver con lo que se llama el cerebro social, descrito por Adolf. Así que esta es la situación. Aquí vemos en el eye tracking, por ejemplo, esto que ven aquí ustedes imagínense que el cuadro este es la pantalla, digamos, el rostro de la persona o el cuerpo de esta persona aquí, y esta parte de arriba es los ojos. Este punto de aquí central sería aquí, el punto entre los ojos y las cejas, el entrecejo, ¿no? Y aquí grabamos, registramos con el eye tracking el tiempo y, o sea, y el movimiento de los ojos. Calculamos, debemos desarrollar una medida que es la dispersión, digamos, de la mirada a los ojos. Y también calculamos la dispersión en la boca. Esta parte de abajo es la boca. Y entonces el bebé ve esto. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejadero. Bueno, como sé que todos ustedes se saben la canción del gato, del señor Don Gato, pues ya no la voy a cantar, ¿no? Entonces, nosotros ahí registramos esto, este es un estímulo social, luego viene el estímulo no social y tal. Y así registramos toda esta información y la grabamos. Al mismo tiempo, cuando el niño está viendo esto, pues tenemos este registro y vemos, por ejemplo, como la línea roja es, digamos, la oxigenación de la corteza cerebral, de las distintas áreas de la corteza cerebral, y la línea azul es la desoxigenación, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo hay diferencias entre los bebés prematuros y los bebés controles en la oxigenación y en la desoxigenación cuando el estímulo es social en este caso, y no social. Por ejemplo, como en los prematuros aparece de esta manera y tal, ahí vemos unas diferencias simplemente visuales y ya está. Es para que se hagan ustedes una idea de qué tipo de medidas estamos tomando, ¿no? Esto es el registro que tenemos de las áreas cerebrales, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental. Aquí, por ejemplo, en 12-16, en el tiempo de 12-16 segundos, encontramos diferencias. Estas son diferencias estadísticamente significativas, pero bueno, es solo orientativo y es en este área concreta aquí. Y estas son señales de esta zona de aquí que tiene que ver con la fisura, la amígdala, bueno, con la zona aquí de la fisura de Silvio. Y esto lo estamos comparando con medidas del SACS, de riesgo de autismo a los 12 meses en concreto es esto, ¿no? Y vemos aquí una medida que se nos sale un poco como significativa en este como un indicador, ¿no? Así que esto es lo que registramos. En relación con los marcadores, los sensores corporales o la monitorización remota, el objetivo del estudio, que todavía, ya digo, hasta junio no empezaremos con ello, es instalar en el pañal del bebé
unos sensores, unos electrodos textiles que detectan el sueño, el llanto y la actividad motriz espontánea. También detectamos y registramos, por ejemplo, esto es para eje, que nosotros no lo estamos utilizando, pero que podríamos utilizarlo. También registramos el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos datos también los incorporamos a los datos que tenemos en las evaluaciones, en las visitas que hacen aquí los bebés, tanto sobre evaluaciones del rendimiento intelectual, adaptativo, etcétera, comunicativo, síntomas de TEA y FNIRS y eye tracking, ¿no? Y eso todo lo incorporamos en una plataforma que estamos desarrollando, que es la plataforma de monitorización remota de bebés con riesgo aumentado de incidencia neurodegenerativa, que eso es lo que significa Mr. Brain, ¿no? Monitorización remota de bebés con riesgo aumentado de incidencia neuroevolutiva. Y entonces es una plataforma en la que agregamos datos y de acuerdo al perfil de la persona que accede, si es un papá o una mamá, pues tiene una serie de datos y una presentación de los datos específica, y si es un pediatra o un neonatólogo, pues tiene una presentación de los datos algo diferente para hacer una monitorización remota, que esta es la parte, digamos, que tiene un componente más de desarrollo de herramientas para apoyo al seguimiento de los bebés con riesgo de una incidencia neuroevolutiva, de un trastorno de neurodesarrollo, sea el que sea. Bueno, con esta herramienta, bueno, esta es la página web que hemos construido, está todavía en fase de desarrollo y es donde aquí las familias pues van a poder aquí a través del botón de cuidados y asistencia podrán ver cómo va su hijo. Se registrarán y se autentificarán y podrán ver gráficos y datos sobre la evolución de su hijo, también grabaciones de vídeo, etcétera, ¿no? Y podrán ver cómo también los profesionales entrarán ahí con su propio perfil y verán pues datos del llanto o de los despertares o de la actividad motriz o de temperatura corporal o lo que sea que les puede interesar para el seguimiento del desarrollo neuroevolutivo de estos niños, ¿no? Sí, en este momento, con estos 56 niños, sí que puedo decir ahora, antes de seguir adelante, porque ya, bueno, solamente decir, es que no sé cuándo decirlo, porque tengo muchas ganas de decir lo que os voy a decir, pero bueno, también tenemos un dispositivo de apoyo a través del Servicio de Pediatría de Atención Primaria a las familias, ¿no? Para proporcionarles servicios de atención temprana en los casos en que sea necesario. Este es el folleto que entregamos a las consultas de pediatría para que lo distribuyan entre los niños que atienden y así pues, puedan participar. Este es el medio que nosotros utilizamos para que también participen niños controles que no tienen un nacimiento prematuro, ¿no? Y ya está. Y bueno, ¿qué resultados? Pues esperamos esto, ¿no? Pues que podamos detectar más fácilmente el TEA en edades tempranas. Puedo decir que ahora mismo el programa ha detectado a 5 niños con TEA dentro del grupo de prematuros. Estamos hablando que si tenemos 56, estamos hablando más o menos de una prevalencia o de una probabilidad de TEA en torno al 10% en la muestra que nosotros tenemos, ¿no? Y vamos a identificar signos tempranos que anticipen esas trayectorias. En este momento, y esto también es una primicia que me resulta muy agradable dar aquí, nosotros podemos decir con un 94% de precisión qué niños de 12 meses van a dar un resultado positivo en el SACS. Es decir, qué niños van a resultar sospechosos. No estamos diciendo qué niños van a tener TEA, sino qué niños, cuando les pasemos el SACS, van a dar sospecha de TEA. Y entonces, bueno, pues ese también es un dato interesante porque los marcadores que estamos intentando describir y definir ahora mismo nos permiten anticipar esas trayectorias. Estamos hablando de 12 meses, veremos qué pasa con los 18 meses, los 24 y tal. Entonces podríamos ir anticipando estas trayectorias, ¿no? Con la plataforma queremos proporcionar, pues eso, servicios de atención y un seguimiento y que las familias se sientan acompañadas en ese proceso de
de desarrollo. Y por supuesto, desde el punto de vista científico, pues creo que podríamos aportar información sobre el desarrollo temprano en generaciones de riesgo, ¿no? Y también saber qué factores median y qué factores moderan el desarrollo del TEA, ¿no? Que esa es la gran pregunta de investigación que hoy en día está abierta en la literatura científica. Bueno, ya para terminar, decir que la detección es algo técnicamente difícil, pero es muy importante, es muy necesaria, que beneficia a los niños, a las familias y promueve un enfoque preventivo, ¿no? La verdad es que es muy importante tener muchos factores en cuenta, no solamente si señala o no señala, que eso sí es importante, pero bueno, saber si señala o no señala nos permite detectar a algunos niños con TEA, pero no a todos, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas, pero todavía no existe la mejor herramienta, esa está por descubrir, ¿no? Vamos a avanzar hacia protocolos de seguimiento cada vez más multidimensionales y a ver si encontramos esa fuente de información suficiente para saber cuáles son los indicadores de procesamiento atípico y los modificadores, es decir, los elementos que podrían neutralizar el desarrollo de un TEA. Y esto es todo, daros las gracias y si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Ricardo. O sea, sin duda, no solo muy interesante, sino que creo que la enhorabuena que dimos al principio por el puesto de catedrático hay que complementarlo con otra enhorabuena por Bueno, todo este desarrollo, para ti y para todo el equipo, por supuesto, que claro. estáis trabajando en ello. Y a mí me gustaría destacar esta transferencia de lo científico al impacto en la vida, ¿no? de las personas que se están pudiendo beneficiar de este programa y que, bueno, pues todo lo que ello conlleva en cuanto a detección precoz, poder iniciar antes una intervención y mejorar así pues la calidad de vida de muchos bebés y de sus familias. Hay algunas preguntas en el chat, si tenemos un poquito. Lo primero que se ha preguntado es si este tipo de programas de cribado se hacen en otras comunidades autónomas. Un poco, no sé si tienes un mapa de ubicación en España que nos puedas decir. Concretamente han preguntado por Madrid. Pero ¿se refiere al uso del cuestionario tipo MChat o a seguimiento de La niños? hizo hace rato, o sea que yo creo que estábamos todavía hablando bueno, pues de los programas de ¿Sabes? En seguimiento de cuestionarios. niño y de niña, efectivamente en consultas, consultas médicas de pediatría. Hay algunas experiencias que yo he conocido, pero no tengo información actualizada sobre si eso se sigue haciendo o no. Algunas áreas de salud dentro de la Comunidad de Madrid sí que tienen este tipo de experiencias. Hay algún hospital, no sé si, por ejemplo, creo que, espero no equivocarme, el Hospital de Getafe creo que tiene una experiencia, que no recuerdo cómo se llama ahora, Te Ayudamos o algo así, que es un grupo muy majo que está haciendo un esfuerzo por incorporar la detección precoz en el TEA, ¿no? Del TEA en la atención primaria desde el hospital. Y luego no conozco experiencias, digamos, estructuradas dentro del sistema. Puede que haya estudios específicos, pero yo no tengo información directa sobre ello, ¿no? Ya me gustaría que los hubiera, la verdad. Ojalá eso sería un indicativo bueno, de una expansión que sin duda es necesaria. Bueno, aparte de muchísimos agradecimientos en el chat, también preguntan si se ha encontrado relación entre la fecundación in vitro y el TEA, si hay algún estudio que apunte en esta línea. Se ha estudiado y no se ha encontrado evidencia. Es Vale. decir, hay un estudio que además ya es de hace bastantes años, creo que en torno a 2010, no sé, 2012 o por ahí, donde se hizo un estudio sobre fecundación in vitro en una población muy grande en Estados Unidos para ver si se hacía no solo con TEA, sino, o sea, claro, es decir, si solo miras en familias con TEA, pues un porcentaje importante de familias con TEA, el origen es una fecundación in vitro, pero es que tiene uno que mirar
cuánta fecundación in vitro hay. Y entonces Claro. igual nos sorprendería, ¿no? Porque cada vez los embarazos son más tardíos y cada vez es más difícil. Entonces, mirando no cuántos TEAs vienen de una fecundación in vitro, sino cuántas fecundaciones in vitro hay y cuántas fecundaciones in vitro han dado lugar a trastornos neuroevolutivos, encontramos que no hay un factor causal asociado al TEA. Ujú. Hay Muy casos con TEA, ¿sabes? Pero el estudio tiene que hacerse no del TEA hacia la fecundación, sino de la fecundación hacia el TEA. En Muy ese claro. análisis no hay evidencia. Muchas gracias. Y la última pregunta que estoy viendo es también saber si hay algún tipo de estudios o indicativos que relacionen la falta de oxígeno en el parto con el TEA. Sí, es decir, la encefalopatía hipóxica perinatal, o sea, por una isquemia, eh, es el factor de riesgo más importante, es el menos frecuente, porque la verdad es que las anosmias neonatales son relativamente infrecuentes, pero es una de las causas más directas. Hay un estudio, hay un artículo publicado por Catherine Lord en, no sé en el año 2021 sobre el autismo en general. Es Catherine Lord y está Tony Charman y otros. Es como una especie de declaración. Yo no sé si está en Science o en Nature o en una de estas revistas importantes, ¿no? Lo puedo ver ahora mismo, lo voy a buscar porque es un estudio muy importante y marca. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo mostrar un gráfico? Sí, sí, sin problema. Vale, pues voy a mostrar un gráfico a ver si lo encuentro. Seguro que sí lo encuentro porque lo tengo por aquí cerca. A ver, aquí. Y para que vean lo que es ese tema del- a ver, ¿dónde está? Yo creo. Está en Lancet, en la revista Lancet. Yo creo que es en esta. A ver si está aquí. Sí, Lancet es una de las revistas Sí, es importantes. un artículo es de 2020. Ujú, muy reciente también. Es de 2020. Está aquí. Voy a compartir este artículo. Compartir. A ver dónde está. Aquí está. Bueno, no sé si se ve ahí este Perfecto. gráfico. Lo puedo Ujú. ampliar un poco más. Aquí está la anoxia neonatal. Mira, este gráfico es evidencias de factores de riesgo. Las evidencias más apoyadas, luego las menos apoyadas y las que no tienen evidencias. Mira dónde está precisamente a ver, ¿dónde está? La reproducción, las tecnologías de reproducción asistida. Es común, pero es muy poco y no hay evidencia que la apoye, que me han comentado hace un rato, aquí está, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en la hipoxia neonatal. Es rara, pero como haya una hipoxia neonatal, el riesgo es muy grande. Aunque el riesgo más alto es de los hermanos mayores con TEA. Es bastante común y bastante alto el riesgo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los intervalos, tal, la edad del padre mayor de 50, que decíamos hace un rato, ¿no? Y tal. Estas son la edad de la madre por encima de 40. Ahí es donde se están marcando tal, ¿no? La diabetes gestacional, la intoxicación por valproato, que es un fármaco que se utiliza, un principio que se utiliza, por ejemplo, en la epilepsia, el tratamiento de la Sí. epilepsia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería explicar para que vean que es infrecuente, pero como lo tenga, la probabilidad es súper alta. Muchísimas gracias, Ricardo, también por compartir este gráfico. La persona que hizo esta pregunta lo agradece, dice que le acompaña viendo el webinar una persona con TEA que precisamente sufrió anoxia en el parto y que tenía mucho interés en saberlo. Así que creo que has resuelto Pues una esa es la duda a un razón. interesado en primera persona. Un artículo de Lord de Lancet que es, vamos, de lectura obligatoria para mis alumnos, por lo menos.
Perfecto. Tenemos una última pregunta, si tienes 2 minutos para Sí, responderla. sí, Y sí. con esta ya cerramos el turno de preguntas. Iván pregunta si se encuentra alguna diferencia significativa por sexo y si considera que existe infradiagnóstico en niñas en base a su experiencia. Que si se encuentra en general, me imagino, ¿no? Que es la Supongo. pregunta. Sí, claro, claro que hay diferencias. Lo importante es entender o que los científicos y los profesionales entiendan de dónde vienen estas diferencias y ese es donde está el reto. Todavía hay muchos elementos que discutir y que analizar. Sí que las diferencias en el diagnóstico, por ejemplo, hay un dato que hay que explicar, ¿no? Cuanto mayor es el cociente intelectual, mayor es el CI, más diferencia hay en cuanto a la relación por sexo, ¿no? Es decir, menos mujeres con TEA, con diagnóstico de TEA hay. No estoy diciendo menos mujeres con TEA hay, sino menos mujeres con el diagnóstico, ¿eh? Cuanto más alto es el funcionamiento intelectual. Es decir, entre hombres y mujeres con un funcionamiento intelectual por encima de 114, 120, hay muy pocas mujeres, yo creo, con respecto a hombres. No sé si es 9-1 o algo así, una barbaridad. Pero cuanto más bajo es el CI, más se igualan. Y con un CI creo que por debajo de 60 es 1-1. Así que el cociente intelectual cumple un papel, ¿no? Entonces luego hay otros elementos que pueden estar influyendo, como pues, los criterios diagnósticos y sobre todo el enfoque categorial, ¿no? Entonces, si nos planteamos un enfoque más de carácter dimensional, igual es una manera también de abordar estas dificultades de diagnóstico categorial, ¿no? Por sexos, ¿no? Entonces, porque tenemos dos categorías, la categoría sexo, hombre-mujer, y la categoría autismo, autismo no autismo. Entonces, ¿cómo se cruzan esos? Entonces nos liamos. Pero si rompemos el juego de categorías y vamos a dimensiones como comunicación social, habilidades sociales, comportamiento repetitivo, sensibilidad sensorial, etcétera. Si cogemos todas esas dimensiones, igual resulta que es más fácil comprender las diferencias entre sexos, ¿no? Y no tanto en las categorías. No sé si eso resuelve la pregunta. Muchas gracias, te dice Iván. Gracias por atender a su pregunta y enhorabuena a todo el equipo por el trabajo. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, Ricardo. Creo que ha sido muy enriquecedora la charla. Un gustazo, desde luego, haber podido pasar este rato contigo. Muchas gracias a todos los asistentes. Habéis preguntado muchos en el chat si el curso va a quedar, el webinar va a quedar grabado. Va a quedar grabado. Tardaremos un par de días probablemente en subirlo, pero lo tendréis disponible en el mismo enlace desde el que os inscribisteis. Y por nuestra parte, nada más, daros las gracias, desearos buena tarde y de nuevo, pues muchas gracias, Ricardo, por tu asistencia y tu colaboración. Pues muchas gracias porque para mí es una oportunidad muy importante poder contar lo que estamos haciendo porque es cuando lo que hacemos tiene sentido, ¿no? Poder compartirlo y que la gente pues lo conozca y lo discuta, lo cuestione y nos ayude a expresarlo mejor y a comprender mejor. Así que muy agradecido por participar en esta actividad tan enriquecedora. Muchas gracias. Gracias a todos.